Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 212 del Código Penal Federal en materia de sanciones por actos de corrupción de servidores públicos. En uso de la tribuna, el senador Zoé Robledo. Muchas gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros, los problemas, cuando son graves, requieren de soluciones exactamente en el mismo tenor. La corrupción en México es un lastre, quizá el más terrible que tiene nuestro país, como una carga que nos impide levantar el vuelo para el que los mexicanos nacieron. A veces pareciera que nos hemos acostumbrado tanto a la corrupción que la entendemos como un ente abstracto, como algo que ocurre en otros lugares, como algo perverso pero sin relación a nuestras vidas. La corrupción, sin embargo, y hay que decirlo una y mil veces, nos afecta de manera directa en todos los aspectos de la vida cotidiana. En estados pobres, como Chiapas, como Oaxaca, como Guerrero, la corrupción es la que impide que las escuelas tengan techos, que tengan baños o que el drenaje y las alcantarillas funcionen. La corrupción es la que impide que haya calles o que haya elecciones libres o simplemente que haya agua potable en las casas. Es la corrupción la culpable de todo ello, porque el dinero que se roba el poder, el dinero que toman las autoridades, lo que malversan, lo que desvían, lo que hurtan, era dinero que estaba destinado para asegurar esos derechos básicos. Por eso, no nos equivoquemos. Los que roban o malgastan estos fondos están robando algo intangible pero muy poderoso. Están robándole la oportunidad a millones de mexicanos de tener una vida digna. Les están robando el futuro. Por eso, para estos personajes, para este mal, se necesita construir figuras legales de punición efectiva. Por ello, hoy propongo aquí la muerte civil. ¿Qué significa la muerte civil? Un nuevo instrumento que sancione de manera proporcional a la corrupción que se ejerce desde el poder. El Sistema Nacional Anticorrupción abrió la puerta para identificar la corrupción, para investigar la corrupción. La muerte civil puede funcionar como su mejor castigo. Somos muy intolerantes con la corrupción, pero somos muy flexibles con el corrupto. Con el tiempo olvidamos si el corrupto se convierte en un astuto, en un hábil, en alguien capaz de burlar el sistema y hacer lo que le venga en su voluntad. Esta iniciativa, por ello, pretende complementar los supuestos de sanción contenidos en el título 10 de los delitos por hechos de corrupción del libro 2 del Código Penal Federal en lo que se refiere a reincidencias por delitos relacionados con hechos de corrupción. Es común que el político que acaba en desgracia, al cabo de un poco de tiempo, regresa a la vida pública. Y la sanción fue solamente en los medios, o la sanción fue solamente de carácter administrativo. Y la cárcel, cuando hubo casos de los pocos que ha habido en nuestro país, de políticos que la pisaron, se convierte en un proceso de permanente purificación. Nuevo gobierno, nuevos gobernantes, nuevos tiempos, y ahí sigue la corrupción y ahí sigue el corrupto. La impunidad de nuestro país incluso ha tenido un perverso efecto en generar para algunos políticos una suerte de aspiración a la corrupción. Ir en contra de ella hasta que se alcanza. Maldita corrupción hasta que se convierte en bendita corrupción. No más. No más, y por eso esta iniciativa propone la muerte civil para funcionarios que reinciden en un acto de corrupción. Hoy, la pena máxima por un acto de corrupción es la inhabilitación por 20 años. Con esta propuesta, la idea es que aquella persona que cometa por segunda ocasión un delito relacionado con un acto de corrupción sea inhabilitado permanentemente de la vida pública. Muerte civil. Se trata de una inhabilitación definitiva para desempeñar empleo, cargo, comisión público, pero también
para participar en adquisiciones, en arrendamientos, en servicios u obras públicas, en concesiones, en prestación de servicios públicos o de explotación, o de aprovechamiento, o de uso de bienes del dominio de federación. De la misma manera como a un piromaníaco se le impide estar cerca de cerillos y de encendedores, la muerte civil pretende impedir que un funcionario corrupto vuelva a estar cerca del dinero de los mexicanos. Quien se haya sido sentenciado por casos de corrupción nunca más podrá volver a trabajar en el Estado, sea en el gobierno federal, estatal o a nivel municipal. Igualmente procederá a la suspensión de derechos para ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o permiso relacionado con actividades relacionadas con las conductas ilícitas que dan origen a la condena. Muerte civil, pues, para mejorar la probabilidad de captura. Hoy tenemos un andamiaje que votamos aquí en el Senado. Por eso la propuesta es incrementar ahora la severidad de la sanción. Señores y señoras senadoras, son tiempos complicados para nuestro país y lo peor que podemos hacer es volvernos nuestros propios enemigos. La corrupción es la rapiña autodestructiva, es el canibalismo más vil y no podemos aceptar más este tipo de conductas. La mejor manera para evitarlas es asegurándonos que haya incentivos fuertes para aquellos que quieren corromper. Si el problema de la corrupción en México es severo, es hora que su solución sea equivalentemente rigurosa y severa. Muerte civil, para que no le demos pronto también muerte a lo que entendemos hoy como Estado mexicano. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Zoé Robledo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.